¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a platicar cómo ha sido mi experiencia al momento con mis primeras crías de gecko leopardo. Y además, pues les voy a mostrar qué tanto han crecido estos pequeñitos. Así que, ¡comencemos! Pues bien, ya tiene poco más de 2 meses que nacieron mis primeras crías de gecko leopardo. Y bueno, primeras y únicas, ¿no? Porque no ha nacido ninguna otra. Pero bueno, el punto no es ese. ¡Concéntrate, hijo de todo! El punto es que yo les estoy haciendo el día de hoy este video porque en estos 2 meses que llevo con estos pequeñitos he aprendido varias cosas. Y pues quiero compartirlas con ustedes, ¿no? Como de eso va este canal, de compartirles mi experiencia con mis animales. Como ya se los dije en alguna ocasión y en este momento se los repito, yo no creo ser experto en absolutamente nada. Estoy de acuerdo con el desconocido. Y yo en ningún momento trato de decirles a ustedes, vean cómo hago yo las cosas y así es como las tienen que hacer ustedes, ¿no? Así vale. Absolutamente no. Yo únicamente lo que hago aquí es mostrarles lo que yo hago. Trato de mostrarles todo lo que me sale bien y lo que me sale mal, para que ustedes con eso y con muchísimos otros videos que hay en YouTube o libros, con toda la información que hay en general, ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y ustedes hagan lo que crean conveniente para sus animales. Eso es básicamente lo que yo trato de hacer y quería hacer esta aclaración nada más. Digo, no les voy a decir, ay, es que me han escrito porque yo, no, ni me escribe nadie. ¡Ay, no seas dramática! Casi nadie. Hay gente que sí me escribe y les agradezco mucho sus comentarios y sus opiniones, sus consejos, todo les aprovecho de una vez ahorita que ya me descosí para agradecerles todo eso. Pero bueno, el punto es que en este video les quiero pues compartir mi experiencia con las crías. Y es que yo incluso desde antes de comprar mis animales, yo me puse a investigar obviamente sobre los cuidados de la especie, todo lo que necesitaba y todo, pero también me puse a investigar desde ese entonces sobre la reproducción, porque ese siempre ha sido mi intención, intentar reproducir a mis animales que estoy comprando. Entonces yo investigué desde aquel entonces y he seguido investigando, leyendo algunos libros, buscando en internet artículos, viendo videos también, claro, hay muchos videos en YouTube que me han sido de ayuda para todo, tanto para cuidados como para ahora con la reproducción. Sin embargo, es como todo, o sea, cuando suena como a cliché, pero si no aprendes bien las cosas como hasta que ya lo estás experimentando, digo. Tú puedes tener la teoría y puedes ser el mejor, que yo no digo que sea el mejor en conocimientos y en toda la teoría, no. Pero podrías serlo y de todas formas ya en la práctica cambian un poco las cosas. Y más tratando pues con vidas, ¿no? Con individuos que son diferentes entre sí, aunque sean la misma especie. Entonces, de repente, yo creía que ya sabía pues todo lo necesario para ir llevando a los pequeñitos a un buen desarrollo. Sin embargo, ya me fui encontrando con ciertos, pues llamémoslo problemas, ¿no? En el camino, que decía, ¿y ahora aquí qué se hace? Y eso no venía en lo que leí, eso no venía en lo que vi. Entonces yo quiero tratar de explicarles esas cositas que tal vez yo no encontré en otros lados y que creo que les podrían servir en un dado caso que ustedes pues estén criando geckos leopardo en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me extendí mucho con este preámbulo, así que pues vamos para que vean a estos pequeñitos, se los voy a mostrar y pues les voy platicando todo. Pues ya estoy aquí donde tengo a estos 2 pequeñitos y pues ahorita se los voy a mostrar, pero les voy a ir platicando.
Desde que nacieron, yo los puse en un topper como estos, que es un topper zapatero. Ajá, pero bueno, yo había escuchado dos formas de hacer las cosas, ¿no? Una era que hay gente que dice que cuando nacen los gequitos, aunque por lo regular nacen de a dos, como en este caso, porque se pone 2 huevitos la hembra, los 2 gequitos, pues de inmediato cuando lo sacas de donde lo incubaste los huevos, pues pones uno en un topper y otro en otro topper. O sea, desde ese momento los separas. No deben de estar ellos juntos, los separas. Y hay personas que dicen o que recomiendan ponerlos juntos un tiempo, en lo que crecen un poco, tenerlos juntos. Entonces, pues ese fue como mi primer duda, qué hacer, ¿no? ¿Los dejo juntos o los separo de una vez? Finalmente, yo decidí ponerlos juntos. Los puse los dos en un topper con su escondite, servitualla, bien húmeda la servitualla para que pudieran hacer su primera muda y para que también por instinto ellos toman agua como de las gotitas, ¿no? Del rocío y eso. Entonces aquí pues en el plástico se hace, al humedecer todo, se hacen las gotitas en el plástico y ellos pueden tomar agua de ahí. Los primeros días no necesitan comer, digamos. Bueno, pero ahorita vamos a ese punto. Entonces, yo nada más los puse los dos en un topper con servitualla bien húmeda, su escondite y tan. Ahí los dejé los primeros días. Ahora viene lo siguiente. Yo había escuchado, yo sabía que no acaba de nacer y hay que darle de comer. No, hay que dejarlo unos días. Porque pues digamos que ellos traen del huevo, absorben nutrientes que esos les sirven todavía unos días después de haber nacido. Ahí pues tal vez yo no había investigado bien o tal vez tenía la información pues media errónea, no sé. Pero según yo había visto en algún lado que había que esperar a que hicieran del baño por primera vez antes de ofrecerles de comer. Entonces yo dije, ok, los dejo ahí juntitos los dos, hasta que vea que hacen del baño, entonces ya se les ofrece de comer. Eso es la información que yo tenía, ¿no? Entonces, de repente, por ese entonces tuve ahí unos problemillas con una serpiente o con unas serpientes que tengo. Y las tuve que llevar al veterinario. Entonces, ya estando ahí, le pregunté al veterinario, disculpa, a los gequitos recién nacidos les tengo que dar de comer hasta después de que hacen del baño, ¿verdad? Y me dijo él, es que solitos no van a hacer del baño. No van a hacer del baño. Mientras no coman, no van a hacer del baño. Porque a pesar de que tengan nutrientes, estén absorbiendo nutrientes que tenía el huevo o algo, que los están alimentando, pues realmente son puros nutrientes, ahí no hay desperdicio. Entonces no hay forma de que hagan del baño, no hay nada que desechar. Y entonces ahí fue donde dije, caray, entonces pues lo que vi o estaba mal o qué pasó. Total que de todas formas yo los dejé unos días así pues tranquilos, tratando de no molestarlos ni nada. Nada más manteniéndoles húmedo su topper. Llegó el momento en que mudaron de piel. Yo me di cuenta porque un día abrí para verlos y vi que uno ya se veía opaco, que ya iba a mudar. Tengo por ahí un videíto, me parece. Por aquí se los pongo en algún lugar para que vean cómo se veían el que ya iba a mudar. Entonces yo dije, bueno, entonces van bien, pues ya van a mudar, que eso es como también lo que uno espera cuando nacen. Según yo era que hicieran del baño y que mudara, ¿no? Y resultó que después de mudar ya me encontré, pues sí, digamos popó.
No sé, se veía medio rara y así, pero popó. Entonces ya, pues ahí saqué yo la conclusión. Dije, ok, entonces sí hace, o sea, sí puede uno esperar a que hagan popó, porque ellos, como se comen su muda, pues ese ya entra a su organismo y de ahí sí desechan algo. Eso es eso es lo que yo me imagino hasta el momento, ¿verdad? Tampoco es que esté tan seguro. Pero entonces es así, o sea, el veterinario tenía razón. Solitos pues no van a hacer del baño porque no han comido nada. Pero una vez que comen su muda, pues de ahí sale algo. Entonces ya que vi que había, pues las dos popós ya estaban. No recuerdo la verdad si fue el mismo día que hicieron las dos popós o ya hasta el otro día encontré la segunda. No recuerdo bien, pero ya que vi las dos popós dije, bueno, es momento de darles de comer. Y pues yo empecé por darles de comer tenebrio. Dije, creo que eso es lo mejor a mis geckos adultos que tengo. Es lo que más les gusta, el tenebrio. Es como... Sí, pues es como que lo que más les gusta. Entonces dije, eso es lo que se van a comer más fácil. Entonces yo les tenía, hagan de cuenta, así como está este topper. Con les puse estos tazoncitos. No les quise poner el comedero de geckos que sí tenía, pero les puse porque según yo pues estaba como más chiquito, ellos estaban muy chiquitos y para que pudieran ver bien ahí a los gusanos y tomar su agua. Entonces así les puse como tiene aquí sus dos, uno de agua y en el otro para echarles sus gusanitos. Y este es ahorita ya papel de estraza, pero en ese momento era pues la servitoalla húmeda. Y en este momento es el papel de estraza y ya no está húmedo. Ya lo tengo bien. Ajá. Entonces así los tenía más o menos como está aquí. Entonces le empecé a poner gusanitos. Ahí me encontré con otro problema. Dije, ¿cuántos gusanos comerán estos pequeñitos? Entonces yo empecé por ponerles 5 tenebrios. Les puse 5 tenebrios y también no quería ponerles mucho porque también aquí se salen. O sea, los gusanitos sí se llegan a salir. Entonces le puse nada más 5 tenebrios. Y hay otra cuestión con los geckos así de pequeñitos. Son muy miedosos, son muy nerviosos. Entonces yo le ponía de comer y pues ellos no salían a comer. O sea, mientras yo estuviera ahí no salían a comer. Ya después, ya que los dejaba ahí solos, ahí se quedaban incluso toda la noche. Ya el otro día yo revisé y entonces vi que sí, efectivamente se habían comido los gusanitos. Miren, ahí se anda asomando aquel canijo. O canija, no sé qué sea todavía. Entonces, no recuerdo tampoco si se comieron los 5 o ya nada más encontré menos. Pero el chiste que yo vi que habían comido. Dije, bien. Entonces ya empezaron a comer y efectivamente empezaron a hacer del baño. Al principio solo veía una popó, entonces dije a lo mejor nada más está comiendo uno. Pero pues yo seguía con lo mismo, le ponía diario sus 5 gusanitos y ya conforme... No sé si las primeras veces se los comieron todos, pero después ya no encontraba nada. O sea, ya no estaban los 5 gusanos. Y después ya fui viendo que pues ya encontraba yo las 2 popós y dije, bueno, mientras vaya encontrando 2 popós, un geckito por lo regular hace del baño una vez, o sea, una vez al día. No es que haga 2, entonces si hay 2 popós, yo pues puedo pensar que los 2 están comiendo. Y pues yo los veía todo bien y todo. Después les fui subiendo los gusanos hasta el punto en que les daba 10 gusanitos. Les echaba ahí sus 10 gusanitos. Y al otro día ya no estaban los 10 gusanitos. Y yo dije, bueno, a todo dar. Dije, encuentro 2 popós. Quiere decir que los 2 están comiendo. Y además dije, esos geckos tan pequeñitos no se comen. No creo que uno se coma 10 gusanos. Entonces... pues todo según yo hasta ahí iba bien. Y pues les digo, esa es la cosa. Yo decía, pues sí, no sé exactamente cuántos come cada uno porque no se dejan ver. Por ahí, que ya pasadito el tiempo, alcancé a cachar a uno que comía. También si encuentro un video que tomé, por aquí se los pongo.
Y se ve ahí cómo está el gequito, se acerca al tazoncito con los gusanos y los está viendo y los ve y los ve y los ve y como que no se anima a agarrarlos, ¿no? Hasta que agarra uno. Entonces, además también yo no tenía los tenebrios como tan pequeñitos y dije, a lo mejor están muy grandes, no sé, pero pues ya veía yo que estaban comiendo. Y dije, bueno, todo bien. Y pues al principio, pues yo no veía realmente su crecimiento bien. Que tanto no, los estás viendo diario y no ves qué tanto van creciendo y todo. Pero tuve pues, ¿cómo decirlo? Bueno, el chiste que cuando nacieron, los pesé, que quise saber cuánto pesaban al nacer para ir viendo su desarrollo. Y pesaban 4 gramos cuando nacieron. Entonces, cuando pasó el mes, yo dije, creo que ya cuando iba a llegar el mes, sí ya veía que uno estaba más grande que otro, un gecko estaba más grande que otro. Y dije, bueno, entonces pues seguramente uno está comiendo más que el otro. Mi intención era dejarlos juntos 1 o 2 meses y ya después separarlos. Como vi que estaba ya como desigual el tamaño de ellos, pues dije yo al mes ya los cambio cada uno a su topper para ya darme cuenta bien cuánto están comiendo cada uno. Entonces, pues ya llegó el mes, los pesé y este que se anda asomando por aquí es el más pequeño. Ahorita se los voy a mostrar ya bien. Este es el más pequeño. Y de los 4 gramos que pesó al nacer, pasado un mes exacto, lo pesé y pesaba 9 gramos, o sea, subió 5 gramitos de peso. Lo cual dije, bueno, está más chiquito, creció menos, pero finalmente creció pues el doble, ¿no? De su peso que tenía, entonces tan mal no está. Y que es el más grandote, después de el primer mes pesó 14 gramos, o sea, subió 10 gramos. Entonces sí, pues sí era algo la diferencia, sí se notaba. Y ya cuando los tuve separados, así como están ahora, miren, a sí lo tengo con su comedero de que se le pone normalmente a los gecos. Porque pues como está más grande, yo dije, sí ya alcanza bien a ver y agarrar y comer y todo. Y sigue con estos porque pues está más chiquito. Que yo creo que ahorita ya para el siguiente mes que llegue, pues ya le cambio. Pero por lo pronto pues así sigue. Entonces, ya que los tenía separados, le ponía a sus 5 gusanos y al día siguiente ya no estaban. Le ponía a sus 5 gusanos y al día siguiente checaba y se había comido 1, ¿no? A lo mucho 2 algún día, pero por lo regular se comía un solo gusano. Y yo dije, ok, ahí está la falla. Entonces es el que estaba comiendo un montón y pues si le ponía yo 10, se comía 1 y se comía 9. Por eso es obvio que pues se desarrolló más rápido. Y pues yo intentaba con ya había visto yo cositas como tips que dan algunas personas, que para que le des con las pinzas, por ejemplo aquí, que le acercas las pinzas, él no te está viendo, nada más ve al gusano ahí y pues ya lo agarra, ¿no? Como que pues, por si te tiene miedo, pues ahí nada más ve el puro gusano. O que cuando está ahí como que le pones el gusanito y no lo pela y con el gusano le tocas una patita y entonces ya como que por instinto voltea y se lo come. Intenté todo eso y no quería porque yo dije, pues come solo, no hay bronca. Dije, voy a tratar de darle con pinzas, voy a tratar de ver qué puedo hacer para que coma. Y no quería, les digo, llegaba a comer 1, 2 y pues yo sí estaba preocupadón, pero dije, pues a final de cuentas, mientras se coma un solo gusano, pues está comiendo algo. Entonces no creo que se me muera. Y lo que no se me había ocurrido hasta que casi ya faltaba como una semana para que cumpliera los 2 meses y yo dije, bueno, pues yo les di tenebrio porque según yo es lo que más le gusta a los papás, ¿no? Y a los otros que tengo adultos,
Entonces dije, pues es lo que más les va a gustar, es lo que más les gusta, pues más fácil se lo van a comer. Pero pues de repente se me prendió el foco y dije, bueno, capaz que a él no le gustan los gusanos. Porque también cuando apenitas empezaban a comer, les echaba 1-2 cucarachas chiquitititas de la adubia, de las más pequeñitas que tenía yo. Y sí, desaparecían las cucarachas y dije, capaz que él es el que ha comido, se comían las cucarachas y el gusano no le gusta, por eso no come. Entonces lo que se me ocurrió fue darle grillo. Entonces un día ya fui y compré unos grillos, porque de eso regularmente no tengo. Y resultó que le acerqué el grillo con las pinzas y lo agarró luego. Y entonces a partir de ahí, pues le empecé a dar todos los días grillo y ya come muy bien. Come su grillo, se lo come perfectamente. Como estaba muy chiquillo, a lo mejor hasta falto de fuerzas o no sé. Y luego le daba el grillo y como que lo agarraba. O sea, rápido, su respuesta era rápida para agarrarlo. Pero una vez que lo agarraba como que no podía con él, o sea, el grillo luchaba y se le zafaba. Entonces ahí batallé un poquito, pero sí se los comía. Y ahorita pues ya va agarrando más fuerza, más tamaño y ya se los come sin bronca. Entonces, pues ahí está también eso, ¿no? Que no todos los individuos les gusta lo mismo. A él le gusta más el grillo que el gusano. Entonces hay que probar con esas cosas también cuando ve uno que su animalito no quiere comer. Bueno, ya la estoy haciendo mucho de emoción. Les voy a mostrar. Miren, bueno, les voy a mostrar primero este pequeño para que vean. Ese es un gequito que tiene pasadito de 2 meses, ¿ok? Y acá está el otro, para que lo vean. Ahí está. Ahora ahí está, miren la comparativa. ¿Se ve la diferencia? Sí se ve la diferencia. Esta hasta se ve panzón. Y es de no tanto. Vean su cola. Pero ahorita ya no se ve tanto la diferencia. Se veía muchísima la diferencia. Ahorita ya les digo, ya se está recuperando este muchacho porque ya ha estado comiendo muy bien. Incluso hace 2 días me quedé sin grillos y no pude ir a comprar. Y dije, me lleva, ahora no va a comer este muchachín. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y le eché aquí en su platito. Incluso este platito ya se lo había quitado. Ya nada más le dejaba el del agua. Porque los grillos pues se los daba yo con pinzas siempre. Pero dije, bueno, le voy a poner ahí unos 5 gusanitos. A ver si se come alguno para que no se quede de plano sin comer en lo que voy a comprar los grillos. Le dejé los 5 gusanos. Y se comió los 5 gusanos. O sea, ya se los comió. Y entonces ya hice flojera. Y ayer tampoco fui por los grillos a comprarlos. Le eché otra vez sus 5 gusanos. Y ahí está. O sea, no tiene nada de gusanos. Entonces ya también está agarrando eso. Pero pues igual no sé. Necesitaba él estimular más su alimentación con algo que le gustaba. Y ahorita pues ya puede ir agarrando pues otras cosas que a lo mejor al principio no le gustaban tanto. Entonces pues ahí están ya. Básicamente esa es como la historia. Voy a tratar como de ya no extenderme tanto porque luego hago los videos bien largos y no sé si se me aburran ustedes. Pero bueno, básicamente esa es como mi experiencia. Ya cuando cumplieron 2 meses los volví a pesar. Ya llevaba unos días este muchacho de que estaba comiendo bien. Sin embargo, pues todavía, pues no, supongo que no agarraba bien, ¿no? Y volvió a subir. Cada mes ha subido 5 gramos. El primero pesaba, o sea, cuando nació pesaba 4. El primer mes pesó 9 y el segundo mes pesó 14. Eso es lo que pesaba cuando cumplió sus 2 meses. Y este grandulón pesaba 4 gramos, el primer mes subió 10 gramos, pesaba 14 y para el segundo mes ya pesaba 24 gramos. Entonces, pues para que vean, o sea, sí es algo de diferencia en cuanto a peso y al verlo se veía mucho la diferencia. Entonces, para que se den una idea, yo aquí no sé si decirlo o no decirlo.
Pero, ok, o sea, sí lo voy a decir, pues. Para que se den una idea, miren. Este ejemplar, les digo, vámonos con este que es el más pequeño. Tiene 2 meses, un poco más de 2 meses. Pesa, bueno, ahorita debe pesar más, pero a los 2 meses pesaba 14 gramos. Y yo todavía, con esa edad, yo estoy, pues ya ahorita lo voy resolviendo lo de su alimentación y todo, pero hay problemillas así como que están chiquitos, todavía no pueden comer, no quieren comer bien unos o así. Y digo, también mi experiencia es con 2, o sea, tampoco quiero decir que ya yo sé más que cualquier persona, no, claro que no. Pero a lo que yo voy es que yo veo que muchos gekitos los venden bien chiquititos. O sea, yo estoy seguro que no pesan ni 15 gramos, a lo mejor unos 10 gramos y ya los están vendiendo. Y pues eso quiere decir que los venden a lo mejor hasta antes de que cumplan un mes de nacidos. Y pues no creo que eso esté muy bien. O sea, como que siento que deberían de esperarse a que crezcan un poquito más y que ya lo puedan entregar a los nuevos dueños, pues ya el animalito, digamos, bien logrado, para que el nuevo dueño no tenga muchos problemas o no tenga problemas, ¿no? Con los animalitos. Y esto más cuando son personas que a lo mejor es su primer reptil, es su primer gequito, no saben bien cómo cuidarlos y todo. Y si se les complica algo porque el animalito está muy pequeño, pues siento que como que no está tan bien, ¿verdad? Pero digo, esa es una opinión muy personal y yo respeto pues lo que haga cada persona, ¿no? Tanto el que los quiera vender a la edad que quiera, como el que los quiera comprar también, pues es cosa de cada quien. Pero pues nada más es algo que yo pues quería comentar, ¿no? Yo les recomiendo, si ustedes van a comprar su primer gequito, pues que lo compren no tan chiquito, o sea, que ya lo compren grandecito, y no quiere decir que que ya sea pues un adulto o algo. Como a este muchachín, yo lo veo de muy buen tamaño, ya lo veo bastante grandecito, y ese pues ya, o sea, si compras uno de este tamaño, les digo, come, pero como si no hubiera mañana, se come 5 tenebrios, pero si le doy 10 se los come, y si le doy 15 seguramente se los come también el canijo. Pero pues también no quiero que se engorde mucho, ¿verdad? Mírenlos, ya están muy inquietos, así que ya vamos a irlos dejando tranquilos, pero pues yo se los quería mostrar y les quería platicar un poquito pues de cómo ha sido mi experiencia con ellos. En cuanto a lo de tenerlos juntos, pues como en un principio, no separarlos luego que nacen, a mí me parece que pues me pareció bien, o sea, no tuve ningún problema con eso. Pero pues también si los separas, también no creo, o sea, yo pienso que puede ser lo mismo. Es que yo lo que he escuchado es que dicen que si los tienes juntos, como están chiquitos y luego son muy nerviosos y eso, entre ellos mismos se pueden ahí como que sin querer uno le agarre la cola al otro y el otro se espanta y la tira. Eso es como el problemilla. Y en cuanto a lo que he escuchado de tenerlos juntos, es que dicen a veces uno no quiere comer y al ver al otro que está comiendo, pues como que aprende o algo, y pues puede ser eso. No, yo tampoco estoy seguro, pero puede ser que si lo hubiera tenido solo desde chiquitito, no se comía a lo mejor ni un gusano que comía, y como veía que otro se comía 9, pues se animaba y se comía uno. No lo sé, puede ser. Entonces, si es así, pues ayudó en ese aspecto, pero también es algo de lo que no puedo yo estar seguro. Todo esto es cosa de que cada uno vaya probando como le convenga más y que vea si le funciona, ¿no? Si los pones juntos y ves que sí, de repente uno tiró la cola por alguna situación, pues ya mejor ya no los pones juntos. Pero pues sí, también es un poquito de prueba y error, y
Y pues esto no es ciencia exacta, ¿no? Es ir checando porque cada animalito es diferente. Ahorita me pasó así con estos dos. Cuando me lleguen a nacer otros dos, a lo mejor va a ser la historia totalmente diferente. La cual ya les estaré yo contando aquí cuando llegue a pasar. Pero por lo pronto, pues yo creo que con eso vamos a dejar este video. Espero que no haberlos aburrido tanto, porque pues sí me aventé aquí ya un rato hablando. Pero pues les digo, pues es como contarles nada más para que si ustedes llegan a tener de repente el mismo problema que yo tuve, pues ya no los agarre tan desprevenidos, ¿no? Y de cualquier forma, si tienen alguna duda, algo que yo no haya dicho, que me haya faltado o algo, déjenmelo en el área de comentarios y yo a todos les contesto. Pues en cuanto a mi experiencia les diré las cosas o incluso a veces que me han llegado a preguntar algo y no lo sé. Incluso hasta se los trato de investigar para no fallarles. Entonces, pues ahí vamos a dejar este video, amigos. Ahí vamos a dejar estos pequeñitos y ya les seguiré contando más adelante cómo van, cómo siguen creciendo. Vamos a ver si ya que ya está comiendo bien, se empareja bien de tamaño con el otro. O ya se queda más chaparrito, que no creo, pero pues ya todo lo que pase ahí les iré contando. Bueno, nada más se me olvidaron un par de cositas de comentarles que creo que son importantes si una vez llegan a tener pues crías de gecko leopardo, para que tengan bien a sus animalitos. La primera, bueno, es rápidamente que ya les había comentado algo de que pues de chiquitos son muy nerviosos y no se dejan ver comer y eso. Entonces es muy importante como que no estarlos manipulando. Yo a ellos casi no los he agarrado más que lo esencial para limpiarles y eso, pero trato de estresarlos lo menos posible por la cuestión esta de que puedan perder la cola, de que se espanten o algo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la segunda es que hay que darles su calcio con D3. Les comenté más o menos cuánto les doy de comer y todo, pero no les dije lo del calcio. Yo lo manejo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes es cuando en su alimento les espolvoreo el calcio con D3 y pues con eso ha sido más que suficiente. Veo que hay personas que recomiendan darlo más días, un día sí y un día no o algo así, pero yo lo he manejado así nada más 3 días a la semana y pues no he tenido ningún problema. Ellos van creciendo bien y no se les ve ningún problema de descalcificación o algo. Entonces pues nada más quería hacer ese énfasis en estas dos cosas que se me pasó decirlas en el momento, pero pues nada más para que lo tomen en cuenta. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya servido la información, que les haya gustado el video. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia. Lo que gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo voy a estar leyendo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales, si gustan, ¿verdad? Y estando por allá, pues chequen las fotitos, los videitos que subo, y si algo les gusta, pues por allá me regalen algún like, algún comentario, o incluso me pueden escribir también por allá algún mensaje, también a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.